Saludo a toda la República Mexicana, Estados Unidos y Latinoamérica a través de Hours Network. Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Esta Noche en Red. Y como ya lo habíamos promocionado, como ya lo habíamos adelantado, hoy Jacobo Guízar está aquí con nosotros. No es, y perdón que lo diga de esta manera, una persona común. Lo era hasta que el COVID no solamente le sorprendió a él, sino a quienes lo rodeamos y tenemos el gusto de conocerlo. Jacobo, gracias por acompañarnos. Bienvenido y buenas noches. Hola, muchas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación. Es poco el tiempo y es mucho de lo que hay que hablar. Y es muy común hablar todos los días de que hay 3,000, 4,000, 1,800. Estamos al pendiente todos los días del corte que la Secretaría de Salud aquí en México da de los nuevos casos de contagio y de los estados. Sin embargo, era muy común escuchar, es que tengo un familiar que se contagió, pero es asintomático. Tengo otros que se contagiaron, está en el hospital, pero salió bien. Pero tú fuiste una excepción. ¿Cómo comenzó tu convivencia con el COVID? Bueno, fue en diciembre del 2020. Tuvimos una misa de aniversario luctuoso de mi papá que falleció. Ese día con la familia nos estábamos poniendo de acuerdo para juntarnos en Año Nuevo. Al día siguiente, que fue la misa fue el 29, el día 30 nos habla mi hermano y dice, oye, vamos a cancelar todo porque me hice una prueba de COVID y salí positivo. Entonces, el 29 tuvimos contacto con él. El 31, bueno, pues cancelamos todo el evento de Año Nuevo y estuve en casa con mi esposa, solo. Estábamos muy bien, eran las 12, estuvimos con las uvas. Y al día siguiente, el 1 de enero, empecé con tos. Era una tos que no podía parar. No había médicos atendiendo. Y bueno, así pasó todo el 1 de enero. El día 2 de enero, acudo a un hospital, me dan un medicamento. Me dice, oye, no hay para hacer pruebas, pero te voy a tratar como si tuvieras COVID, ¿no? Entonces empiezo con un tratamiento que el día 2 de enero me funcionó de cierta manera, me bajó un poco la tos. Y el 3 de enero caí. El 3 de enero ya empecé con temperaturas, me volvió la tos. Ya era una situación más complicada, ¿no? Días posteriores acudo otra vez con los médicos, sigo con el medicamento, hasta que podíamos conseguir un lugar donde nos hicieran la prueba de COVID y sale positivo, ¿no? O sea, lo que todo parecía ser que era COVID, bueno, pues ya lo confirmamos con la prueba. Nos tocó esa etapa donde no había muchos doctores, muchos estaban de vacaciones, entonces estuvimos tocando puertas para encontrar un neumólogo, hasta que una neumóloga me atiende por videollamada. Bueno, en esa videollamada yo le muestro los estudios que nos hicimos, una tomografía o una radiografía de tórax, y me dice, oye, no te preocupes, estás bien. Me bajó los medicamentos que tenía y ahí fue como que la debacle, ¿no? O sea, ya no recuerdo muy bien, pasaron algunos días o algunas horas, realmente perdí la noción del tiempo y yo ya estaba en mi casa, en la planta baja, con oxígeno, con unos tanques enormes que me consiguieron mis cuñados, ya con el colchón porque los tanques no los podíamos subir a la recámara. Entonces ya estaba yo con el tanque a 6 litros, y ya con una oxigenación de 45. Yo ya estaba con mi esposa, yo ya estaba despidiéndome. ¿Sabes? Es algo curioso que tu cuerpo, tu organismo te dice que algo no está bien y es como una reacción involuntaria el empezarte a despedir de tus seres queridos, ¿no? Entonces, ¿empezabas a tener ese sentimiento de despedida? Sí. Sí, o sea, la escena es, imagínate una sala donde estaba un colchón, donde estaba un tanque de oxígeno, mi esposa buscando desesperadamente hospitales, una cama disponible. Cada vez le tenía que estar subiendo más y más al oxígeno. ¿Te ahogabas?
Sí, sí, ya no podía hablar normal, y sí sentía como que me faltaba el aire, ¿Te asustaste? aún con la oxigenación. ¿Estabas asustado? Es decir, ¿te da tiempo para asustarte o era esa simbiosis entre seguir respirando y tratar de asimilar lo que estaba pasando de un día para otro? Trataba de mantenerme tranquilo porque había escuchado que esto era una enfermedad muy, muy psicológica, pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien. O sea, es como, debo estar tranquilo, probablemente esto puede pasar, pero no me sentía sano, vaya. Y entonces volteé a ver a mi esposa y lo que hacía era despedirme de ella, ¿no? ¿Caíste a un hospital? Bueno, estando en casa, la camioneta, los respaldos de la camioneta los echan para abajo y hacen como una cama. Salgo con un tanque de oxígeno en la camioneta, totalmente acostado, porque habían conseguido un hospital, una cama en un hospital de Tepa, de Tepatitlán. Bueno, íbamos en camino a Tepatitlán y todo lo malo que podía pasar nos pasó, ¿no? Una llanta ponchada, tuvimos que llegar a la gasolinera. Yo iba consciente de lo que estaba pasando, pero aún así con la oxigenación pues, muy baja, 45. Íbamos en camino, todavía en la ciudad, y nos hablan y dicen, oye, ahí encontramos una persona que te puede ayudar para tratar de nivelarte, ¿no? Acudimos con esa persona, era una clínica, me nivela un poco y nos dice, ¿sabes qué? Yo aquí no te puedo atender, lo mejor es que te vayas al IMSS, ¿no? Entonces me trasladan ya en una ambulancia a la clínica 89 de aquí del Seguro Social. Fue ya en la madrugada, llegando a la clínica, híjole, entiendo la saturación que había en ese momento, pero al llegar era, oye, ahí hay una silla, siéntate, ¿no? Estamos hablando que eran las 2, 3 de la mañana, más o menos. Yo sin fuerzas, estaba en la silla, pues casi cayéndome. Le suplicaba, recuerdo, a un enfermero de que me pudiera tener una camilla. Y yo sentía que me volteaban a ver como pobre, ¿no? Casi me daban la bendición ahí, ¿no? Bueno, llega una doctora y digo, oye, quiero hablar con mi esposa está afuera, no sé qué está pasando. La doctora sale al área de espera y le pide un celular a mi esposa porque me ve muy intranquilo. Entonces, cuando me entregan el celular, pues lo primero que hago es le marco y le digo, sácame de aquí. Por favor, sácame de aquí, haz lo que puedas hacer, porque aquí me voy a morir. Sensaciones. Te puedo decir que eso fue sensaciones. Veía gente que estábamos en el mismo cuarto, también otros dos en sillas. Yo ya estaba en una camilla. Y decía, híjole, no creo que aquí la atención que me puedan dar sea la propicia para poder salir con vida, ¿no? ¿Saliste de ahí y qué pasó? Porque finalmente estábamos hablando de horas. Sí. ¿No te quedaste allí un día? No, estuve ahí, dormitaba un poco en la camilla, checaba el celular y me marcan para decirme que me van a sacar, que consiguieron un hospital, una camilla en Colima. Bueno, llegan unos enfermeros, unos paramédicos, me sacan en una ambulancia, y yo no sabía cómo iba a ser el traslado y me llevan al aeropuerto de Guadalajara. Bueno, me suben a un avión, a una ambulancia aérea y hacemos el viaje a Colima. Yo todo eso lo recuerdo bien, perfectamente. Algunas lagunas, ¿no? que no pudiera recordar, pero recuerdo que volamos a Colima, llegamos al hospital en Colima, iba mi esposa conmigo, y en Colima me colocan en la camilla y el protector de plástico. Uh-huh. Volté a ver a mi esposa, yo tenía mucho calor y decía, quítenme esto, tengo mucho calor. Recuerdo haber entrado a un elevador y ahí... ¿Te desmayaste? Se borró todo lo que yo recuerdo de ahí.
Y es extraño, yo no recuerdo absolutamente nada de lo que pasó en Colima. Ahorita lo sé por lo Sí. que hemos platicado, pero en ese momento yo no sabía lo que se vivía dentro del hospital, a pesar de que los médicos le decían a mi esposa que yo interactuaba con ellos y que yo estaba muy, muy colaborativo. No recuerdo nada, nada. Ya dentro del hospital de Colima, no recuerdo la habitación, no recuerdo la intubación, no recuerdo que hayan platicado conmigo. O sea, a partir de ahí fue un momento en el que comenzó tu experiencia con una intubación. Sí. ¿Cuánto duró la intubación? La intubación duró 7 días. 7 días. Hicieron todos los procedimientos que se tenían que hacer. No recuerdas absolutamente nada. Fue un sueño, es decir, fue algo que cerraste los ojos y cuando lo abriste... Y cuando los abrí ya estaba yo en otro lado, ¿no? Con otra realidad. Una realidad que ahorita la vamos a platicar y vamos a tratar de describir. Una realidad en la que veíamos a Jacobo que era como un bebé. Sí. No podías caminar, no podías hablar. ¿Cómo fue tu despertar y que te hayas dado cuenta a lo mejor de que habías llegado y habías sí justamente estar en otro lugar, en otro sitio, a otra hora y en otras circunstancias? Sí. Me voy a echar un poquito para atrás. Sí. En la intubación estuve 7 días con todos los procedimientos y a mi esposa le dicen que ya no hay posibilidades de vida. O sea, hay que esperar a que su cuerpo ya deje de funcionar, porque ya no hay más que hacerle aquí. Ya hicimos todos los procedimientos. A través de un amigo, primo de mi esposa, conocen la terapia ECMO. Uh-huh. Y este amigo le recomienda a mi esposa que me trasladen y que conozca esa terapia que ha dado resultados, ¿no? En algunos pacientes de COVID. Ella se pone en contacto, empieza a investigar todo el proceso de ECMO, se pone en contacto con doctores en la Ciudad de México, que son los especialistas de esas terapias, y el pensar de ella es, si lo dejo aquí, él se va a morir, ¿no? Ya no hay otra cosa que se pueda hacer. Me la voy a jugar, lo voy a trasladar. Y entonces me trasladan. El equipo médico de la Ciudad de México se traslada a la ciudad de Colima. En la ciudad de Colima hacen toda la conexión de mangueras, todo a los aparatos de ECMO. Me vuelven a subir a una ambulancia aérea y vuelo a la Ciudad de México. Ahí mi esposa ya no pudo estar conmigo porque ella también tenía COVID, pero creo que no le dio tiempo de que le dieran síntomas a ella. Ella me alcanza una semana después, ya que sus pulmones estaban totalmente recuperados para poder estar en la altura de la Ciudad de México. Entonces, estoy ya en la Ciudad de México, en la terapia ECMO. Estoy en coma inducido. Y después de 2 semanas y media, más o menos, empiezo ya a despertar. Pero era un despertar del cual tampoco recuerdo muchas cosas. Despertaba y preguntaba que qué había pasado. ¿Pero con el tubo? Sí, o sea, era entendernos con mi esposa, hacer la mímica de qué pasó. Me explicaba. Al día siguiente volvió a despertar y le volví a preguntar lo mismo, ¿no? Entonces ella asustada de qué pasó, no le habrá quedado alguna secuela en la cabeza, en el cerebro. Y bueno, le comentaron que era un tema normal por el efecto de tanto medicamento que tenía por la terapia de ECMO. Hubo un desgaste en el cuerpo en esas semanas y una pérdida de memoria, de alguna manera, porque y vamos a ver algunos videos, algunas fotografías en donde nos mostraban, ¿no?, a los familiares y amigos tuyos cómo era no solamente el despertar de Jacobo, sino la manera en la que regresaste a la vida. Pero voy a tocar un tema. ¿Viste a Dios? ¿Conociste a Dios? Sí. ¿Hablaste con Dios? Hablé con Dios. ¿Cómo es con Dios? Mi papá. No te puedo describir. Te mentiría si te dijera es nariz perfecta, ojos de colores. Azules. No. Tuve 3 experiencias muy claras donde mi papá lo veía que me estaba mirando hacia abajo. Una mirada como de cuidado.
y al lado de mi papá estaba una silueta. Era una silueta de la cara de Dios. Las 3 veces que los vi era la misma imagen. Y yo hablaba con mi papá y con Dios y le decía, ayúdame, papá, ayúdame, no quiero irme, todavía hay cosas que hacer, ayúdame. Las 2 veces, las 2 primeras veces fue eso. Y yo veía que me volteaban a ver, no me decían nada, como que estaban solamente escuchando y estaban a la expectativa de qué estaba pasando. Estaban sonrientes, porque recuerdas la expresión al menos de tu papá. Sí, ¿no? la expresión de mi papá no era serio, observándome solamente. Observándome. No tenía una sonrisa, no era nada, era solamente te estoy observando, ¿no? Yo lo sentí como te estoy cuidando, ¿no? Es un proceso que vas a pasar, aquí estoy, te estoy cuidando. La tercera vez que tuve esa experiencia fue un comentario de, oigan, aquí estoy. Si me tengo que ir, ya. Aquí estoy, me encomiendo a ustedes, lo que ustedes decidan. Aquí estoy. Y después de eso es donde empiezo a tomar más conciencia de dónde estaba, del hospital, de las personas. Después de esa tercera experiencia. Despiertas y ¿qué te encuentras? Aparte de gente desconocida Sí. Y de una realidad diferente, ¿qué sentía el cuerpo? Y cómo es que a lo mejor por impulso quieres levantarte, pero no puedes levantarte. Quieres levantar una pierna, pero tampoco puedes levantar una pierna. O sea, fue una realidad fuerte. Fuerte. El no poder moverme, el no saber dónde estaba, el no entender que ya había pasado un mes o más de un mes y que mi esposa me dijera, oye, hoy es 17 de febrero, ¿no? Y yo me quedé, ¿en qué momento? Yo empecé el 1 de enero, 3, 4, 5, y en qué momento ya llegamos al 17 de febrero, ¿no? Sí fue un shock de decir, híjole, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo veía a mi esposa angustiada, la veía que salía mucho a hablar por teléfono, hubo un tema económico muy fuerte. Que también fue parte del milagro, ¿no? O sea, sí. Ahorita platicaremos de esa parte, pues. Sí, totalmente. Entonces, yo sabía que algo estaba pasando cuando ya entré en razón. Yo recuerdo que mi familia, mi hermano, mi mamá y mi hermana, fueron a México, fueron a visitarme, y a partir de esa fecha ya tengo el conocimiento otra vez total de todo lo que pasaba, ¿no? Y sabía que algo no estaba bien por la actitud que veía en mi esposa, porque entraba, salía, escuchaba audios, la veía preocupada, y ella me dice, oye, no te preocupes, estoy en tu recuperación, yo estoy atendiendo unas cosas, no pasa nada, ¿no? Tratando de me dar tranquilidad, pero en el fondo ella traía la presión completísima, ¿no? De cubrir todas las cuentas y de poder seguir pagando el tiempo que estábamos en el hospital. ¿Había dolor cuando empezaban esas terapias de volver a caminar, de volver a apretar, vamos, eras un bebé? Sí. Dolor para apretar, para agarrar cosas, no. Dolor para levantarme, sí. La primera vez que me levanto, que me pongo de pie, ayudado por mi hermano y doctores, fue ya en Guadalajara, a finales de febrero. Sí. Que me pongo de pie la primera vez y me dolía todo, las piernas, la espalda, lo sentía todo duro. Es indescriptible, pero tengo que decírtelo, tuviste una sensación diferente a cuando decías me voy a morir. O sea, hay una diferencia entre estar consciente vivo con sí. un sentimiento de me voy a morir a cuando despiertas y dices estoy vivo. Así es. Son dos momentos que recuerdas perfecto con sensaciones y demás. Sí, claro. El estar ya consciente de la situación
Digo, no fue fácil porque al final yo seguía teniendo tubos. Ya consciente, supe que me iban a hacer un estudio de corazón para detectar si había una bacteria alojada en el corazón, y me iban a volver a sedar. Entonces, todo eso estuve consciente y decía, híjole, todavía falta, ¿no? Todavía falta algo más, todavía la batalla no está ganada. Pero era diferente, era como yo sentía que lo más difícil ya había pasado y que hoy tocaba mucho la parte de la rehabilitación. Hay preguntas, muchas, que se me vienen a la mente, pero al final del día fuiste un sobreviviente del COVID y fuiste un sobreviviente de eso que en la estadística no existía. Es decir, tantos días, tantas maniobras, y estás perfectamente bien. Es decir, no perdiste ningún tema de memoria más que en el tema que dices en Colima, y relativo, porque al final del día tú no te acuerdas de nada, pero ellos dicen que sí interactuabas y que Sí. funcionaba esa parte. No te quedó ningún daño. Afortunadamente no. ¿Lo consideras como un milagro? ¿Qué es para ti un milagro? Un milagro es que se logre algo que parece imposible. Y creo que el lograr mantenerme con vida y aparte con la calidad de vida que hoy, gracias a Dios, puedo tener, para mí es un milagro. Y el milagro no solamente es esa parte, es creo que todo lo que se pudo tocar en la gente con esta situación. Gente que a veces no hacíamos en nuestro día a día, que se hizo presente. Gente que desinteresadamente ofrecía su ayuda, ofrecían sus oraciones, a pesar de que no me conocían, ¿no? Entonces, para mí eso es algo muy importante, que se haya movido muchos corazones, que en este caso hoy me beneficiaron a mí, hoy fue para ayudarme a mí, pero sí creo que para mí eso es algo importante, es decir, hoy en la sociedad todavía hay esa bondad, esa parte de querer ayudar a una persona, aunque nunca lo hayas conocido. ¿Es cierto eso, lo de la luz al final del túnel, o es finalmente en tu experiencia haber visto a Dios, haber no conversado, pero sí tú hablado con Él, Sí. en una tranquilidad donde no había dolor, donde no había más que un estatus en el que aquí estoy, pero estoy consciente de que algo está pasando? Yo no vi realmente una luz en el camino. Sí me sentía cómodo. O sea, al ver a mi papá y a Dios no era como un susto. No era una experiencia Tétrica. No era una experiencia muy pacífica, en la cual podía hablar o podía expresarles lo que quería decirles en ese momento. Sí, es que estabas en coma, pero ¿lo recuerdas? Sí. O sea, es algo que no recuerdo muchas cosas. De hecho, muchas veces hice terapias totalmente dormido. Movía los brazos, pero yo recuerdo haber estado dormido. De hecho, hubo un terapeuta en México que no le conocí la cara hasta que lo vi en videos, porque cada vez que iba a hacer terapia, yo estaba dormido y solamente escuchaba sus palabras y una más, otra, y ahora y yo lo hacía, pero es increíble que en esa fase donde yo estaba totalmente sedado, porque llegué a tener hasta morfina, ¿no? O sea, hasta ese punto de medicamentos tenía, puedo recordar esa parte muy, muy clara. Se me acaba el tiempo, pero parte del milagro también ocurría cuando tu esposa se estaba moviendo, incluso en el tema de vender unos terrenos, de moverse prácticamente, porque ya no eran las terapias, era el asunto de tener a Jacobo en un hospital con muchas circunstancias al lado, y todos los días no se hablaban de miles de pesos, ya llegaba esto a varios millones. Sí. La pregunta era, ¿y el seguro? El seguro, yo tengo un seguro de gastos médicos por parte de mi empresa. Se acabó esa póliza y adicional yo tenía una conexión
que por una situación no se renovó, una situación administrativa. Administrativa, no se renueva, entonces esa póliza que nos podía haber cubierto muy bien una gran cantidad de los gastos, pues no la pudimos utilizar. Entonces, si te hablo en proporción, el 60% de la cuenta total la tuvo que conseguir mi esposa, mis hermanos, mis familiares, y el otro 40% lo cubrió la póliza. Pero ese 60% pues sí es... Claro. Pero lo que me refiero es que se consiguió, se logró. Y al final del día, en tu recuperación, también estaba esa parte caminando. Así es, así es. Gracias a mi esposa, gracias a familiares, amigos, gente que se sumó, estoy aquí. ¿Eres una mejor persona? Considero que valoro más la vida. Valoro más la vida, le doy la importancia a lo que le tiene que dar importancia, trato de disfrutar cada día. Yo antes era muy aprensivo en muchas cosas, hoy trato de poner todo en su lugar y al final hoy me queda claro que hoy estamos, mañana quién sabe, ¿no? Entonces yo me considero buena persona, no sé si hoy es más o menos que antes de lo que me pasó, pero sí lo que trato es disfrutar más la vida y me vuelvo más comprometido con la gente que también requiere ayuda y me veo reflejado en ellos y tratamos de apoyar, porque en esos momentos necesitas la ayuda de todos. Hay gente que a esta fecha afortunadamente no le ha dado COVID, desde que comenzó esto hace más de 2 años. El COVID existe y tú fuiste parte no de la estadística, sino de que te quiso llevar y no lo consiguió. ¿Qué crees que pudo haber sido eso que hizo que el COVID mortal fracasara contigo? Yo creo principalmente fue la fe. Principalmente fue la fe, las ganas de vivir que yo tengo, la fe de mi esposa, la fe de mucha gente. Como dicen, creo que Dios nos escuchó y fue un factor determinante para poder estar aquí. Es que clínicamente llegamos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Obviamente la ciencia, los médicos, todos forman parte de este éxito, pero indudablemente creo que la fe fue maravillosa y todos me decían, oye, moviste medio Guadalajara, no, y más allá. Mucha gente oraba por ti y gente de verdad que a veces que no conocía, oye, tú eres el de las redes, ¿verdad? Y yo, sí, oye, me da mucho gusto, oramos por ti. Creo que la fe es lo que me tiene. ¿Le tienes miedo a la muerte? Estoy tratando de superarlo. Después del proceso, en corto tiempo, sí tenía miedo a la muerte. Pero he estado trabajando en eso y al final sabemos que la muerte es algo inevitable y lo mejor es aprender a vivir. Por lo menos, como dijo aquel, te vas a morir, pero no de COVID. O al menos no fue de COVID. Así es. Y cada mañana es diferente, cada noche es diferente, nunca igual. Es como el amanecer y el atardecer, nunca son iguales. Así es. Cada día agradezco a Dios la oportunidad de estar vivo, ¿no? O sea, sabes, siempre en tu día a día vas perdiendo esa capacidad de agradecimiento y de asombro por las cosas, ¿no? Hasta que no las tienes, te das cuenta de lo valioso que son todas esas cosas, ¿no? Hasta el tráfico lo aprendes a disfrutar de una manera, porque dices, híjole, ya no iba a haber tráfico, ¿no? Ya no iba a haber una cena, ya no iba a haber una ida al cine. Hoy, bendito Dios, las tengo y entonces trato de disfrutarlo al máximo. Jacobo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Al contrario, gracias a ti. Para mí, que conozco perfectamente bien esa historia, es un gusto de verdad ver a alguien que pues se aferró y también se puso en manos de Dios en lo que correspondía a lo que tocaba en ese momento, un momento en donde todavía no había vacunas, un momento en donde
la medicina era experimental en un asunto en el que todos los días había gente que moría, pero tú no. Y tu esposa y los cercanos nunca se dieron por vencido, aún y cuando la estadística y el conocimiento poco o nulo al respecto advertía que tú ya no ibas a estar más con nosotros. De veras no sabes cómo te lo aprecio. Y además de lo que estábamos viendo, pues te vimos dar tus primeros pasos. Dabas las gracias a la cámara cuando tu esposa te grababa, nos mandaba saludos con esa voz que te salía sin entender mucho las palabras. Y ahora, quien no te conoce, pues que te vaya conociendo en esa realidad que es totalmente diferente a unos meses de distancia. Sí, gente que no me conoce no me cree la historia, ¿no? O sea, me dices, ¿a poco eres sí, tú ¿no? el de los videos, no? Así es, así es. Jacobo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti y quisiera aprovechar para agradecer a mis ángeles terrenales, que es mi esposa, mi familia, los médicos que estuvieron al pendiente de mí. No nombro a ninguno, pero es extensivo a todos. Mis terapeutas, amigos, gente que no conozco, solamente me queda decirle gracias. Muchas gracias, Jacobo. Gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Le espero en el próximo de esta noche en red, a través de su sistema local de cable y por supuesto a través de las redes sociales. Gracias, soy Ramiro Scotto. Está usted informado.